Y dentro de los, bueno, los que vienen de laboratorio han tocado Trichinella y Trichuris. Que dicho sea de paso, le pueden poner preguntas al respecto, ¿no? Trichinella y Trichinella y recuerden, ¿no? Recuerden la diferencia de ambos. Recuerden cómo se caracteriza cada uno. Recuerden que Trichinella ya luego vemos estos dos formatos intestinales como Ascaris y Enterobius, que son uno de los más frecuentes vistos. Cuando nosotros tenemos que afrontar un caso de Ascaris, el caso típico que les preguntarán es de un paciente que hace obstrucción intestinal. Eso es lo clásico que les van a preguntar sobre Ascaris lumbricoides. Y además les van a mencionar las características del huevo que se está observando, y eso es lo que ustedes principalmente tienen que recordar. Además, recordar que este parásito produce el ciclo de Loss, tiene el ciclo de Loss y produce el síndrome de Lockyer. ¿Ok? Entonces, este es un caso clínico de un adulto que viene por dolor abdominal, no podía hacer deposiciones, no podía eliminar platos, y en la radiografía se ven niveles hidroaéreos así. Esto es gas y lo demás no es gas. Y cuando entran a explorar la cavidad abdominal, encuentran todos estos gusanitos ahí. Encuentran obstruyendo toda la parte intestinal. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, recuerden que por aquí les va a venir probablemente el caso clínico. El caso clínico va a venir por aquí. Lo otro que tienen que recordar es estos conceptos, principalmente el ciclo biológico de Ascaris, que es uno de los representativos que produce ciclo de Loss. Otra palabra importante que tienen que recordar es geohelminto, que es el helminto o el parásito, el gusano que necesita el suelo para desarrollar su ciclo. Otro concepto, dimorfismo sexual, la localización de ambos, ¿okay? La forma infectiva de Ascaris lumbricoides, de Enterobius y el ciclo de Loss. Principalmente recordar que estos gusanos, ¿no? Son gusanos redondos, que tienen sexos separados y dimorfismo sexual, que presentan la cavidad pseudocelómica, simetría bilateral y presentan órganos reproductores. El sistema nervioso, órgano reproductor y esqueleto y cuerpo cubierto por cutícula, que le permite, es como una mantequilla, que permite que no sea atrapado, ¿ya? No tienen ni sistema circulatorio ni respiratorio, ¿ya? Por la piel hacen el intercambio de todo. Entonces, miren, recuerden la estructura de la cutícula, que tiene el sistema digestivo y sistema muscular, y principalmente que van a tener el sistema nervioso, que es a este nivel que van a actuar los azoles como el bendazol, el mebendazol para poder tratar, ¿ya? Y recuerden este sistema reproductor. Tiene útero, vagina y tiene la parte de los ovarios en el caso de la hembra. Y en todos estos parásitos, la hembra es más grande que el macho. Siempre recordar eso, ¿verdad? Ahí tiene la clasificación de los helmintos, donde los nemátodos están con los platelmintos. Nemátodos, gusanos redondos, y los platelmintos, gusanos planos, como unas cestas, como unas cintas, ¿ya? En el caso, por ejemplo, Tene es una cinta. Es un gusano con una cinta, no es redondito, ¿no? Y esta es la diferencia. Por ejemplo, van a encontrar ustedes, estos son huevos de Ascaris lumbricoides, por ejemplo, de Ascaris, ¿ya? Estos son huevos de Trichuris. Bueno, pero en general recordar que estos dos, tanto Trichinella y Trichura, que son el orden Enoplida, los han tocado en seminario, los tocarán en el laboratorio, y lo que estamos tocando nosotros en teoría son la clase Caesarentea, que es el orden Oxylida y el orden Ascaridida, que tiene que ver con los oxiuros y los ascaris. ¿Ok? Ya, y recuerden esto, ¿no? Obstrucción intestinal en el caso de Ascaris lumbricoides. Recuerden que no solamente el humano tiene Ascaris, el perro, el cerdo, ¿ok? Y que también, bueno, recordar que la hembra es mayor que el macho, 20 a 30 centímetros. Estos son uno de los gusanos más grandes que van a poder encontrar, porque los demás miden centímetros, 1 milímetro, 10, 20.
2 centímetros, 3 centímetros o menos, pero este es uno de los más largos. Por eso produce obstrucción intestinal. ¿Ya? Me estoy refiriendo a nematodos, ¿ya? Porque las teñas, las cestas, sí, las que son como cintas, sí son más largas. ¿Ok? Entonces, tiene un ciclo monoxeno, capaz de realizar el ciclo de los, tiene dimorfismo sexual, localización en el intestino delgado. Los estadios evolutivos tienen el adulto, que se diferencia entre la hembra y el macho. La hembra más grande, casi el doble, 15 a 25 centímetros, tiene una boca con 3 labios, y el extremo posterior en el caso del macho es curvado y con 2 espículas, y en la hembra es recta y cónica, ¿no? Ya acá pueden ver ustedes la diferencia entre una hembra y un macho. ¿Ok? ¿Lo ven? Esto, hembra y el macho. La hembra tiene ovarios, vulva, oviductos, etc., ¿no? En el caso del huevo, que este es uno de los elementos que ustedes van a identificar en el laboratorio y que también probablemente les pregunten tanto en el laboratorio como en el examen. Es un huevo mamelonado. Hay huevos fértiles y hay huevos que ya no han sido fertilizados. Los huevos fértiles se caracterizan por la membrana mamelonada externa. Aquí se ve mejor, miren. El huevo fértil corticado tiene mamelón, membrana quitinosa y membrana vitelina. A diferencia del huevo infértil que no tiene mamelón, que bueno, tiene un mamelón, tiene la membrana quitinosa, pero no tiene la vitelina. Y a diferencia pues del huevo fértil de corticado, ¿no? Que no va a tener la membrana o el mamelón. Este es el mamelón, este. Como ondulado. Es fácil de recordar porque miren, los demás huevos, el huevo de Trichuris trichura, ¿cómo es? Tiene 2 taponcitos opérculos y es liso. El huevo de Enterobius vermicularis oxyurus también es liso alrededor. ¿Ok? Y Triquinella principalmente no van a encontrar huevos, van a encontrar larvas enquistadas en el tejido muscular. Si les toman un examen con una lámina para observar, siempre la lámina en la que ustedes vean una larva y vean tejido estriado, muscular estriado, es una larva de triquinella. ¿No? Listo, el ciclo biológico. Acá es importante que ustedes recuerden 2 elementos. Que estos gusanos necesitan el suelo para madurar y también que hacen un ciclo que es diferente. Que hacen un ciclo sistémico y que pueden producir neumonía eosinofílica, una neumonitis eosinofílica. El estadio infectivo ingresa como larva, ¿okay? A nivel intestinal, del estómago, intestino, pasa la sangre por circulación, luego llega a la parte pulmonar, madura y luego se elimina por la tráquea, se deglute y se transforma en la forma adulta. Este ciclo se llama el ciclo de Loss. Solo algunos parásitos lo hacen. ¿Okay? De los nematodes que ustedes están aprendiendo, solo este lo hace. ¿Ya? Que es diferente. ¿Quién hace ciclo de Loss y quién produce síndrome de Loeffler? El síndrome de Loeffler casi todos los parásitos pueden producir. Porque el síndrome de Loeffler, de acuerdo a la clasificación del libro que ustedes lean, va a depender y principalmente se refiere a un cuadro de hiperreactividad bronquial, porque todos estos parásitos, principalmente, que producen en el hemograma, producen eosinofilia. ¿Ya? Ahí lo tienen, miren, este es el ciclo de Loss, miren. Se ingiere el huevo embrionado, L2, es liberado del duodeno y se transforma en L3. L3 llega a la segunda porción del duodeno y atraviesa la pared intestinal, llega a vasos mesentéricos en el hígado, permanece de 3 a 5 días donde crece, ¿okay? Y luego llega a la membrana alveolar donde se alimenta y alcanza 1,5 centímetros. Luego hace el síndrome de Loeffler, cuadro respiratorio agudo, como una neumonía. Puede venir en el examen también igual, un paciente con neumonía, hiperreactividad bronquial, ¿no? Y que encuentran larvas, por ejemplo, en el esputo, por ejemplo. ¿A qué se debe? A ascaritos, ¿no? Al cabo de 10-14 días L3 asciende, se deglute y en el intestino se transforma en L4, que es el estadio adulto. ¿Ya? Recuerden, el ciclo de Loss lo hacen Ascaris, las uncinarias y Strongyloides estercoralis. Esos 3. ¿Ya? Uncinarias como ancilostoma duodenale, por ejemplo.
Ciclo de Loss, migración de larvas por pulmón, maduran, y luego rompen capilares y alvéolos y liberan antígenos, ¿ya? Y el síndrome de Loeffler es principalmente una eosinofilia con incremento de inmunoglobulina E e infiltrados pulmonares. Tiene una sintomatología pulmonar como un asmático, ¿ok? Un alérgico, ¿no? El paciente es como si estuviera alérgico, estornuda, ¿no? Está incluso puede tener rinitis, ¿no? Puede estar tosiendo, ¿no? Tiene como que le falta el aire, ¿no? Y este paciente usualmente está plagado de inmunoglobulina E y esto. Principalmente ascaris que producen adultos o obstrucción intestinal, compresión, infecciones bacterianas secundarias, pueden producir apendicitis. Los mecanismos inmunes contra los alimentos, principalmente resistencia natural, que son los factores del hospedador, obviamente un niño es más sensible como adulto. Y los mecanismos inmunológicos, inmunidad innata y inmunidad química, ¿no? Que ahí están descritos. Las manifestaciones clínicas de la parte aguda es como si tuvieran una neumonía, fiebre, tos, sonidos en los bronquios, ¿no? Eosinofilia. En la fase o periodo de estado, el parásito adulto muestra diferentes tipos de acción donde puede producir la obstrucción intestinal, y ya un estadio 3 de migración errática, el parásito se va a cualquier lugar. Puede irse a apéndice, a riñón, hígado, conducto lacrimal, vejiga, entre otros. Y bueno, como ven a los niñitos con parásitos, barrigoncitos así, ¿no? Con un abdomen prominente. Y aquí vemos cómo salen estos parásitos, ¿no? Vemos la forma adulta y la forma adulta femenina y masculina, macho y hembra. Y acá ustedes pueden ver una larva en el pulmón rodeada de eosinófilos. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico? Observación directa del huevo o de la forma adulta. Hay diagnósticos indirectos como una radiografía que puede ser de una obstrucción intestinal, eosinofilia, pero eso no es el diagnóstico directo, son métodos indirectos. Tratamiento: mebendazol, albendazol, pamato de pirantel, citrato de piperacina. Tanto mebendazol, albendazol, pamato de pirantel, según esto dice que no se puede dar en embarazadas. Ustedes hagan caso de lo que dice acá, pero sí se puede dar a partir del segundo trimestre e incluso el primer trimestre con riesgo-beneficio, ¿ya? Y citrato de piperacina sí en gestantes, ¿no? Según esta diapositiva. Acá pueden ver el video de la obstrucción intestinal, pueden verlo desde casa, ¿ok? Es algo similar al caso clínico que les puse al inicio, y luego vamos a ver enterobium vermicularis. Enterobium vermicularis, un caso clínico también de los factores asociados a estos niños de Madre de Dios, y ustedes van a encontrar lo mismo: hembra grande y macho pequeñito, ¿ok? Y la diferencia con los demás es que tiene aletas cefálicas, ¿no? Tiene unas aletas cefálicas, estas dos de aquí, ¿ok? Son blancos, pequeñitos, miren lo que ustedes pueden ver acá, estos pequeñitos de acá. Usualmente los encuentran en la zona perianal, moviéndose. En el caso de las niñas pueden migrar a la vagina, vulva-vagina, pueden producir vulvovaginitis crónica. Y pues el macho obviamente es más pequeño, su zona caudal es curvada, el esófago suele tener un bulbo esofágico muy desarrollado. Presentan un doble genital y la zona posterior es característica de una larga cola. ¿Ya? El ciclo biológico, ¿qué pasa? El niño o el adulto come o ingiere los huevos embrionados. Esta es una posición normal en un niño infectado con parásitos. Prurito anal, luego lleva a la boca y transfiere. La hembra en la noche migra hacia la zona perianal y deposita los huevitos. Por eso es que dentro de las manifestaciones clínicas el niñito tiene prurito anal, ¿okay? En las noches puede tener bruxismo, ¿qué quiere decir? Mueve los dientes, rechina los dientes. Puede tener sintomatología abdominal, en las niñas puede haber irritación vaginal, ¿okay? Incluso esto puede producir vulvovaginitis en mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes que de repente tienen niños en casa, ¿no? Porque estos parásitos son frecuentes cuando hay un niño en casa. Cuando hay un niño en casa y se detecta esto, todos tienen que tomar albendazol, todos, mamá, papá, abuelita, todos.
cinta adhesiva a nivel perianal y observarla al día siguiente. ¿Qué van a ver acá ustedes? Los huevitos. Los huevos característicos, que son huevos lisos, como estos de acá. Esto lo van a ver mejor en la práctica, pero son huevos lisos, con una periferia lisa, a diferencia de los huevos mamelonados de otro parásito, ¿correcto? Sí, y a diferencia de los huevos como pérculos cristales de trichuris, ¿no? ¿Ya? Recuerden estos huevos, porque esto me van a preguntar. Se supone que esta parte es la más fácil. La segunda parte es la más fácil. ¿Por qué? Porque es solamente huevo para macho adulto, ¿no? Ya no hay el ciclo pigmentor, no. Acá es más fácil la segunda parte incluso. Así que espero que saquen mejores notas. ¿Ya? El diagnóstico ahí lo tienen. El tratamiento principalmente, como les mencioné, es usar mebendazol, ¿no? Mebendazol o albendazol. Pueden usar pamoato de piratel también. El mebendazol se puede dar a partir del año. Un niño puede tomar mebendazol a partir del año. Ahora recuerden que dentro de las políticas públicas de los estados, sobre todo, está la desparasitación. En el paquete de un niño sano, desparasitan a los niños. Y todas las personas que usualmente viajan a selva o están en lugares muy parasitados, sobre todo donde no hay agua, ¿no? Tienen que desparasitarse por lo menos 2 veces al año. Y se pueden desparasitar también con mebendazol. ¿Ya? Hay personas, por ejemplo, que tienen picazón nasal recurrente, ¿no? O de repente hiperactividad bronquial sin tener un foco claro, y que viven con niños, ¿no? Usualmente es probable que puedan tener este parásito. Apliquemos lo aprendido. ¿Cuál es la importancia de Ascaris y Enterobius en el hombre? En el caso de Ascaris, mira, puede producir obstrucción y puede producir también otro tipo clínico, neumonía, neumonitis, ¿no? Neumonitis eosinofílica. Claro. Entonces ustedes tienen que recordar esos 2 casos principalmente para el examen, ¿ok? Otros parásitos pueden tener neumonitis eosinofílica, sí pueden tener. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos prevenir Ascaris y Enterobius? Acceso al agua, deposición de excretas adecuada y también con profilaxis, ¿no? Profilaxis para prevenir, por ejemplo, tomar albendazol para desparasitarse. Incluso sus perritos les pueden dar albendazol también para desparasitarse. Dosis, claro, por kilo de peso. ¿Cuál puede producir apendicitis? Los dos, pero con más frecuencia Ascaris, ¿no? Los dos. Es que en el mundo no hay nada posible, nada imposible, sobre todo con esos parásitos que están en el colon. Pero lo que nosotros usualmente toman en el examen son criterios de frecuencia, lo más frecuente. Eso, incluso otros parásitos pueden producir lo mismo, pero con menos frecuencia. Lo produce porque es grande, es largo, principalmente, ¿no? Has visto ya cómo se ha visto en esta imagen, ¿no? sí, enorme. Es contra largo, ¿no? Contra largo. Imagínate tener todo esto en el abdomen. Porque usualmente esto se ve en personas de la selva, ¿no? Sí, pero creo que es en Villa 1. Yo también De quisiera la ver eso. selva, de los caseríos de la selva, de Loreto, Amazonas, esas partes de allá donde no hay agua, no hay desagüe. Entonces los niños pues tienen el abdomen prominente y pues eliminan estos parásitos. Es más, en los caseríos usualmente donde no hay baños o no hay, incluso a veces ni medicina, los pacientes o los pobladores se desparasitan con algún tipo de brebaje y van al baño y eliminan todos los parásitos. Salen los parásitos. Así es. Listo, ¿alguna pregunta o duda respecto al tema? Si no, para pasar a los exámenes. Sí. No, yo no quiero. Este es un ejemplo. Con respecto a los exámenes, se les ha considerado